Pareciera una locura a lo mejor lo que les voy a comentar o lo que voy a hablar respecto al caza F-16 chileno. Recordemos que Chile tiene dos flotas, una comprada que ven en la pantalla superior, el Block 50, que hoy día está participando en Crucer 2024, y hay una flota de MLU que fueron comprados a Holanda. ¿Ya? La pregunta con lo que está pasando en Chile, incluso ha salido mucho en la prensa local, respecto al financiamiento de las Fuerzas Armadas, especialmente, incluso ayer estaba viendo un diputado que decía que nosotros estábamos desvelando en general la fragilidad del ejército de Chile. Y yo le digo a este señor Naranjo que no es así. Estados Unidos, el año pasado, el gobierno de Biden también hizo un tema de cuentas de presupuesto en tema de las Fuerzas Armadas de ese país. Y habló dos cosas. Primero, que había ciertos dineros o ciertos gastos que eran extremos. Segundo, Estados Unidos tuvo que ha ido dando de baja de cierta forma casas por un motivo de que ha ido formando nuevos escuadrones y tiene un problema de pilotos que estaban pasando a la línea comercial. El general Uturriaga no hizo nada de lo que como Estados Unidos lo ha hecho. Lo ha hecho también, por ejemplo, Rusia. Falta de personal. O sea, es un tema global. Ya, aquí no hay nada como raro. Ahora entonces, respecto a eso mismo, la pregunta ¿es necesario gastar la plata en actualizar los MLU? Es una pregunta válida. Porque ahora, si uno se pregunta si Chile se proyecta aquí el año 2040 con casas de dos motores o bimotor, la pregunta ¿cuál sería? Y la pregunta también es qué valor le vamos a dar a ese casa de cierta forma que hoy día tiene que ser reemplazado como el F5, o sea, el F5 retirarlo. Entonces, ¿qué colocas tú ahí? Se han hecho pruebas, con el F16 en fríos extremos. Como dato, le voy a dar, por ejemplo, los F-16 han participado en ejercicio Alaska y Ártico en condiciones complejas, ¿ya? Como fue Red Flags Alaska, que enfrentó temperaturas extremas, bajas, en clima inhóspito, en condiciones donde el avión y su sistema deben adaptarse incluso a la congelación. Y la nieve lo que representa un desafío para su funcionamiento y mantenimiento. ¿Ya? Fue más crudo para allá. Entonces, si hoy día tenemos F5, podemos reemplazar o esos casas con el tema de los Block 50. O sea, gastar dinero en una actualización, pero de la perspectiva para los 10 Block 50 y mandarlo a la zona sur. Y en forma paulatina, hay que ser bien certero, ir reemplazando el MLU. Porque es un casa que, aunque digan que tú lo puedes actualizar, pero hoy día, con todo lo que está pasando a nivel regional, por ejemplo, si el día de mañana compra Perú casa como el Rafale o el mismo Block 70 o el día de mañana el KF-21, Chile tiene que tener un casa de superioridad aérea en esa zona. O sea, si de la perspectiva militar, estratégica, Chile de lo que debiera hacer es repotenciar la zona sur con el caza que ven arriba. Ese de arriba, Block 70, perdón, el Block 50, actualizarlo y dejarlo estandarizado a un formato superior. Ya, primer paso. Segundo paso, en forma paulatina, ir reemplazando los cazas MLU que fueron comprados a Holanda. Porque así no gastas doble dinero. O sea, en actualizar por un lado y el día de mañana en comprar. Porque estamos hablando de 36 casas, chiquillos, que no deja de ser. Y es muy, muy caro. Entonces, pensar en ese concepto que podemos reemplazar. Si queremos reemplazar los casas, que viene el día de mañana los F5, pasar los 10 F16, los 50 a la zona sur, que te da cobertura necesaria y también te permite, por ejemplo, alcanzar, incluso como dato de Ferris, el otro día decía, el F5 se demoró 5 minutos en llegar a los ecos donde se habían detectados, pero sin poder disparar misiles de rango largo, aire-aire sobre 100 kilómetros. El F5 no tiene, el F16 Block 50 sí. Esos 5 minutos en un F16 se traslada en tiempo en 3.5 minutos. ¿Ya? Eso lo decía Fer en el WhatsApp de otro día en el grupo.
datos de él que se los doy. Ahora, sería bueno modernizar los Block 50, modernizarlo a lo máximo, la actualización que se puede invertir en ese tipo de casa, que es sería la espina dorsal de la Fuerza Aérea de Chile, que bueno, este casa moderno, y también le permitiría de cierta forma reemplazar a los F-5, o sea, armar una flota de aviones F-16 Block 50, pero en la zona sur, lo que nos daría de cierta forma una ventaja bastante interesante. Ahora, si hay una preocupación por el tema de lo que podría pasar en el norte, especialmente en el Perú, bueno, aquí habría que tener un caza del siglo XXI, es decir, un caza de superioridad aérea, podría ser un F-15, algunos de ellos, o F-18, algunos de ellos, ahí tendría que ver la Fuerza Aérea que juega, y también cazas de quinta generación. Es por lo menos el programa de la Fuerza Aérea Chile de aquí al año 2040 serían tener cazas de quinta generación. A lo mejor no grandes lotes, a lo mejor no 36, como lo que hoy día existen, especialmente los MLU. Pero sí podemos, por ejemplo, tener cazas en ese concepto. Hay que recordar también que el F-16, aunque ustedes no lo crean, se ha probado en extremos, climas extremos, por ejemplo, en el desierto de Mojave, en Estados Unidos, en la base aérea de Edward, la base de la Fuerza Aérea en Nellis, los F-16 han volado en condiciones de calor extremo. O sea, se han probado en ambas condiciones sobre 40 grados. En las montañas rocosas de Estados Unidos han volado en terrenos montañosos, en Colorado, Utah, con vientos fuertes, etc. En Afganistán, también durante las operaciones Afganistán, los F-16 volaron a altitud muy elevada, en condiciones de clima imprescindible, o sea, condiciones complejas. También está el tema del Golfo Pérsico, donde de la base los F-16 participaron en misiones sobre 50 grados. En la Antártida, en pruebas, aunque no se ha desplegado operativamente en la Antártida, los F-16 han sido probados en cámara de frío extremo, simulando condiciones de la Antártica. Estas pruebas han evaluado el avión y el desempeño en bajas temperaturas extremas, asegurando que los sistemas eléctricos y combustible pueden funcionar bajo condiciones polares extremas. ¿Ya? El F-16, si uno lo mira, entonces podremos, yo pensando que podría ser, ya, yo no estoy diciendo que la Fuerza Aérea lo vaya a hacer así, pero sí se han probado en Chile los F-16 MLU en la zona sur. O sea, el día de mañana Chile sí, podría tener una flota pequeña, a lo mejor de quinta generación apostada en Santiago, una flota de superioridad aérea, sea un F-18 o sea un F-15 en la zona norte de Chile. A lo mejor no tantos cazas, no, a lo mejor no 36, aunque el ideal, dice el general Rojas, serían entre 80 y 90, de diferentes formatos. ¿A qué se refiere el general Rojas con eso? Se refiere, él fue comandante de la Fuerza Aérea Chile, él se refiere, por ejemplo, a tener un grupo de ala, por ejemplo, de F-15, por ejemplo, 10 o 12, tener un grupo de ala, a lo mejor de 10 o 12 F-35, o tener un grupo más pequeño, por ejemplo, de F-18, o sea, empezar a jugar con diferentes tipos de caza, pero lo ideal es no bajar sobre los 70, que lo ideal serían 80 y 90, para cubrir el espacio aéreo de Chile. ¿Por qué esto de invertir en el F-16 MLU, pasarlo a 6.7, si no mal recuerdo, significa mucho dinero? Entonces, y tenemos una propuesta de cierta forma en el sur que hoy día el F-35 sí o sí va a salir. Entonces vamos reemplazando de a poco. Por ejemplo, compráis un paquete de 6 casas F-35, compráis un paquete a lo mejor de 15 F-15 o F-18, porque ustedes recuerdan cuando se hizo la licitación, los oferentes eran el F-18, estaban los Mirage, y también estaba la empresa SAP con el famoso Gripen CD. Después apareció como el F-16 como una alternativa potente y al final terminó ganándose la licitación. Eso era originalmente, ¿ya? Para que ustedes entiendan. Así que vamos a ver qué va a pasar con la Fuerza Aérea aquí en el año 2040, porque cambiar 36 casas, lo que hicimos por allá el año 2000 fue inédito. Por eso a lo mejor de a poquito compráis 12 F-15, por ejemplo,
dejáis pasar 1 o 2 años, compráis nuevamente 12 F15, ya tenéis 24. Compráis un lote de 10 o 12 F35, ya tenéis 36. Y te mantienes con Block 50 en la zona sur, especialmente actualizado con ese mismo dinero que se va a actualizar los F16 MLU, tú lo traduces en dinero para actualización en lo máximo, radar, nuevas tecnologías que le puede aplicar al Block 50. Los Block 50 son nuevos. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede. Un simple comentario.